Hola, bienvenidos a mi primer vídeo en el cual vamos a poner unos sensores de aparcamiento de un coche, en este caso un Renault Laguna Ranchera. Vemos aquí los resultados, cómo va a quedar, resultado final, en este caso los compré a juego con la pintura del coche, los hay de diferentes colores, ¿vale? Aquí tenemos las herramientas que nos van a hacer falta, bueno, faltaría la carraca para la llave del 10 y nada más. Si fuera a día de hoy, sí que es cierto que pondría pues cámara en vez de solo sensores auditivos, ¿no? Acústicos. Pero bueno, este vídeo tiene un tiempo y hasta ahora pues no podía montarlo. Espero que os guste. Se los pondremos en esta parte de aquí, ¿vale? Del paragolpes. Nada, lo primero de todo vamos a abrir el maletero y tenemos aquí la luz de cortesía. Vamos a tener que apretar de aquí unas pestañitas que tiene y tirar con un destornillador. Bueno, vamos a ver si sacamos la luz de cortesía. Apretamos de aquí las dos pestañas que tiene, metemos un destornillador, tiramos un poquito y ya está sacada. Bueno, una vez que tenemos liberada la luz de cortesía, tiene aquí una pestañita, pulsamos también y sale la carcasa. Esta, bueno, vamos a usar la propia luz, como veis, es la carcasa, ¿vale? Tiene esta posición, va así, es decir, no así, sino así. Ya vamos a sacar con mucho cuidado la bombillita. A ver. Vale, ya está. La cogemos para que no queme nada, ¿vale? Porque ahora mismo está súper calentita. Bueno, pues continuamos. La luz de marcha atrás, ¿vale? En este coche está en los dos pilotitos de aquí. Están ambos lados, ¿vale? Lo que pasa es que como nosotros lo vamos a meter luego el cable por allá al fondo hacia la zona del conductor, pues vamos a coger la luz de este de aquí, ¿vale? Para ello quitaremos el foco. ¿Cómo quitar un foco de un Renault Laguna? Pues bueno, primero nos fijamos que tiene aquí, en este modelo, recordemos, el Laguna Ranchera del 2002. Tenemos aquí dos tornillitos. Entonces, como este coche ha ido bastante por el campo y tal, está lleno de mierda, como se ve, está para sembrar patatas. Así que nada, vamos a limpiarlo un poquito y lo sacamos. Por ahí dentro, es decir, no por aquí fuera, sino por dentro, a esta altura más o menos, tiene una cosa que hay que empujar que ayuda a que salga, ¿vale? Y luego los dos tornillitos que tenemos aquí, que ya los hemos quitado, este y este, ¿vale? Y luego habrá que sacarlo con mucho cuidado por aquí, de salvar esto, ¿vale? Veis que tiene aquí esto sale para afuera. Bueno, veis que si lo muevo ahora se mueve un poco, pero hay que sacarlo. ¿Cómo se saca? Pues bueno, aquí hay mucha mierda, ¿vale? Y de hecho esto está medio quitado, no lo he quitado yo, pero hay que quitarlo. Veis que tiene unas pestañitas, aquí una, hay otra y supongo que ahí tendrá otra oculta. Lo sacamos con mucho cuidado, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, sin mucha dificultad, bueno, tiene mierda, va a aburrir. Pues lo hemos sacado, ¿vale? Ahora vamos a investigar a ver dónde está lo que ayuda a sacar al foco. Vamos a ponerlo en pausa y ahora os cuento. Bueno, pues seguimos. Mirad, esto de aquí, por cierto, que estaba por ahí caído, es para dejarlo ahí metido así y que acolche un poquito lo que es, pues eso, el habitáculo, ¿no? Pues que no le entre frío, ni calor, ni mierda, ni todo eso. Eso estaba por ahí caído al fondo, ¿vale? Habría que limpiarlo y demás. A lo que vamos. ¿Veis? Este de aquí, pues ese es el cacharrito que hay que empujar. ¿Cómo lo vamos a empujar? Pues mirad, vamos a coger con un destornillador y le vamos a empujar un poquito así hasta que salga por fuera. Bueno, pues vamos a ver si soltamos el foco. Tiene que salirse esto que es una pieza del foco, ¿vale? Y vamos a aflojar esta de aquí. Pues aquí vemos, la acabo de sacar ya un poquito, ¿vale? Veis que se ha salido, ¿vale? Mirad. Tengo ya el foco aquí, bueno, prácticamente sacado. Vamos a sacarle con mucho cuidado, ¿vale? Porque hay que salvar eso. Y voilà, lo tenemos aquí. ¿Veis? Por ahí va los cables. Aquí tenemos el foco sacado, ¿vale? Entero. Y os enseño cómo son, pues aquí tenemos el circuito y las bombillitas y el cable que llega desde ahí, ¿vale? Y todo para que veáis bien un poco como dónde estaba anclado. Aquí van los tornillos, ¿vale? Uno ahí y el otro ahí más abajo en lo verde, ¿vale? Bueno, vamos a quitarla de marcha atrás. Tenemos el conector, ¿vale? Y los cables de la marcha atrás, que de los cuales hay que coger corriente, son los dos de la derecha, este y este, que si os fijáis tienen unos numeritos ahí y serían el 1 y el 2, number 1 and 2. Bueno, pues esos dos son los cables que vamos a cortar, ¿vale? No vamos a cortar muy a ras, muy cerca del conector, porque si no luego no nos queda espacio para montar la clema, ¿vale? Así que por ahí en medio vamos a cortar, pongo pausa y os lo enseño.
Bueno, pues aquí tenemos todo lo necesario para poner el sensor de aparcamiento. Bueno, aquí está el sensor, esta es la centralita. Aquí van conectados los 4 sensores, ¿vale? En este caso va a ser solo trasero, ¿vale? Tenemos por aquí en la centralita, viene este de la izquierda de todo que pone power, bueno, pues es para darle la corriente, ¿no? Este de aquí es para enchufar el monitor es este, se le pega aquí con doble cinta adhesiva por encima del espejo interior del coche, y aquí tiene un plastiquito que se quita de ahí, ¿veis? Aquí están los 4 sensores, la broca para taladrar, que la tenemos aquí, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos, a la hora de cortar el cable, pues el cortacables, el pelacables, el cúter si os hace falta para algo, una tarea auxiliar o lo que sea. Y tenemos aquí las clemas, estas son PA8, ¿vale? Son muy finitas porque el cable no requiere mayor grosor, ¿vale? Aparte así pues se meten con facilidad en el hueco del faro. El hueco del faro lo tenemos aquí, ¿vale? Ya he cortado y preparado las 2 luces que en este caso eran las 2 de la derecha del todo, ¿vale? Y es el cable negro y el rosita este. He probado, he puesto el conector, evidentemente no iba la luz de marcha atrás de este faro, y bueno, pues vamos a ello. Lo pongo en pausa y montamos aquí en la clema, vamos a montar en estos dos la primera clema, o las 2 clemas, y vamos a conectar a el cable de alimentación, que en este caso es este de aquí, ¿vale? Vamos a ello. Montaremos el negro con el negro y el rosa con el rojo, ¿vale? Bueno, antes de poner lo que es la clema, vamos a poner el monitor, ¿vale? Por así decir, por así llamarlo, allí delante para traer el cable. Y así vemos cuánto cable nos va a sobrar de la centralita, por si acaso hace falta poner cable adicional o no. Por si acaso he comprado cable adicional, lo que pasa que lo mismo no nos hace falta, ¿vale? Si tuviéramos que traer el cable desde el otro desde otro foco, desde el faro derecho, pues a lo mejor sí, pero si no así, lo mismo nos hace falta. Vamos a ello, vamos a ponerlo desde delante y pongo pausa y seguimos desde delante. Bueno, pues aquí estamos en la zona delantera del coche. Le he pegado ya el adhesivo ahí y le voy a quitar ahora el otro adhesivo, ¿vale? Y lo voy a pegar al espejo. Ahora os pongo cómo queda. Bueno, pues ya lo he pegado y ahora el cable lo he pasado por aquí. Bueno, ahí se va a ver un pelín, pero nada, se camufla perfectamente. Y ahora lo metemos por el embellecedor, ¿vale? ¿Cómo? Vamos a ir empujando con el dedo, ¿veis? Y se va metiendo, ¿vale? Por ahí. Con una mano es complicadete, así que voy a echar las 2 manos, pero esto se levanta, ¿veis? De hecho este está muy vencido porque el coche es un poco antiguo y bueno, pues vamos a irlo metiendo así por todo el lateral, ¿vale? O sea, por todo el techo, ya. A ver. Bueno, pues tenemos ya el cable metido por aquí, ¿vale? Lo hemos ido metiendo hasta aquí y como veis aquí hay que meterlo un poquito así con cuidado. Y luego lo vamos a llevar por aquí, ¿vale? Por aquí vamos a irlo bajando. Entonces, ¿cómo hacemos? Tiramos de aquí, siempre suele ser tirando, y el embellecedor cede, ¿vale? Está aquí pillado, como vemos. Tampoco me quiero cargar aquí ninguna historia. Así que nada, lo vamos a meter con mucho cuidado desde aquí, por aquí, hasta aquí, ¿vale? Y luego desde aquí lo vamos a tirar. Esto es muy fácil, ¿veis? Se separa y se mete por ahí en medio, ¿vale? Vamos a ello. Y vamos a tirar por aquí, ¿vale? Bueno, esto tiene aquí el tirador, y lo pasamos por aquí, lo vamos a pasar por aquí y vamos a bajarlo por ahí, ¿vale? Vamos a ello. El procedimiento es el siguiente, por cierto, bueno, o bien os podéis ayudar si queréis con destornilladores, pero si no, con la misma mano vais tirando, no tiréis mucho, que para no cargaros la goma, y lo vais metiendo así poco a poco, ¿vale? Pues hemos pasado ya el cable, ¿vale? Por aquí debajo, por aquí debajo, por aquí debajo. Bueno, esto recordad que la luz de cortesía, ¿vale? La tenemos quitada para no quedarnos sin batería. Y tenemos aquí todo el cable este, ¿vale? Y vamos a montar aquí la centralita, ¿vale? ¿Os acordáis que antes que teníamos por aquí cable? No nos va a hacer falta, ¿vale? Si hubiéramos cogido la toma en vez de en el lateral, en el izquierdo, en el otro, pues a lo mejor sí, hubiéramos tenido que poner el cable por aquí debajo, tal, pero bueno, no. Ahora os enseñaré, vamos a marcar los 4 agujeritos y vamos a pasar los cables por aquí, ¿vale? De aquí se lo pasaremos aquí, y por aquí esto veis que nada, es una trampilla de estas falsas, y por ahí pasaremos el cable adelante.
por aquí, una vez que tengamos el de alimentación, lo pondremos. Este ya le podemos conectar al de monitor. En este caso es el segundo. ¿Veis que pone monitor? Bueno, monitor. Pues en este es, ¿vale? Ojito, porque lleva unas pestañitas, no os lo carguéis. Mirad, vamos a ver. ¿Veis que va así? ¿Veis que tiene como una especie de pestañitas para arriba? Estas van para arriba, ¿vale? Entonces, las pestañitas van así, para arriba. Y, a ver, que no se ve nada. Así. Bueno, han quedado para arriba, ¿vale? Y así ya está bien metido. Ahora nos faltará aquí poner el de la electricidad, que mirad, lo vamos a dejar ya puestos, ya que estamos. Y lleva igual, unas pestañitas. A ver, es que... Bueno, lleva como un par de pestañitas, o sea, de cuernecitos, que esos van para arriba, ¿vale? Y se inserta con mucho cuidado. Bueno, pues aquí tenemos ya las marcas hechas. Os recomiendo que hagáis como yo, que he usado cinta de carrocero o de pintor, ¿vale? Finita, y luego vais marcando. Este ya lo tengo taladrado, ¿vale? Se le pone la broquita esta y nada, se taladra, ¿vale? Sujetadlo con firmeza, que no se os mueva, para que os quede un agujero limpio. Aquí tenemos el otro marcado y aquí el otro marcado. ¿A qué distancia? Bueno, las instrucciones recomiendan que de altura quede a unos 50-60 centímetros. Este está en 40 y tantos, no llega a 50, pero bueno, más no se podía porque si no ya o lo hacíamos en la puerta o tal y luego es un jaleo. Así que mejor aquí. Y nada, luego de distancia, pues mirad, yo he tomado como referencia este, como la mitad, ¿vale? He marcado por aquí, se ve la marquita, la mitad con boli. Bueno, podéis hacer como queráis. Y luego desde ahí he hecho 25 centímetros a un lado y 25 al otro. Es decir, entre este y este hay 50 centímetros de longitud de distancia, ¿vale? Luego, entre este y este, pues creo que eran 43 y medio o así, pero bueno, eso lo podéis ver. Y entre este y este lo mismo, exactamente. Evidentemente, la misma distancia para que quede todo proporcional, ¿vale? Y esto de aquí, de altura, he dejado 2,5, ¿vale? Aquí igual, 2,5 con respecto al eje, ¿vale? Al centro del círculo. Y nada, vamos a taladrarlo y continuamos. Bueno, aquí vamos a hacer uno de los agujeros, ¿vale? Entonces, como os digo, siempre anclamos ahí, fijamos la punta en el medio y taladramos. Si tenéis una taladradora con percusión, quitad la percusión, ¿vale? Porque no se trata de taladrar una pared, sino esto que es plástico fino, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos los 4 agujeros hechos. Este es el tercero y este es el cuarto. Vamos a empezar metiendo los sensores. Tenemos uno aquí ya preparado y yo voy a empezar pues por el más lejano. Os digo por qué, porque desde este seguramente se comunique fácilmente con este y desde ahí enganchemos todos para allá, ¿vale? Lo único, vamos a ponerles aquí un poquito de cinta americana para saber de qué agujeros son, ¿vale? Es decir, yo los voy a llamar de extremo derecho, centro derecha, centro izquierda y extremo izquierda, ¿vale? Bueno, pues desde aquí dentro va a haber que meter el cable primero por aquí, vendrá, va a haber que pasarlo por ahí. Veis que estoy señalando por ahí, hay un pequeño hueco y por ahí voy a pasar el cable. ¿Por qué? Porque así queda más recogido. Si lo dejo más pegando aquí, se puede enganchar con algo a la que desmarcha adelante, lo que sea, o se puede trabar con alguna cosa, ¿vale? Entonces por ahí, que es más seguro, más por dentro, por ahí le engancharé una brida, ¿vale? No me salía. Y por ahí veis que se ve súper bien el hueco del siguiente, del centro derecho en este caso. Pasaría por aquí, irían ya a partir de aquí, van los dos cables juntos, ¿vale? Les voy a poner una brida y otra aquí para anclarlos, ¿vale? Para que no se menee ni nada. Luego vamos a pasar por aquí, cada vez que haya esto, por ese huequecito, ¿vale? Hay que tener un poquito de maña, pero bueno, más vale maña que fuerza, como dice el refrán. Luego pasamos por aquí, enganchamos una brida ahí, para lo mismo, para que no baile. Aquí engancharíamos con el centro izquierda, ¿vale? Seguiríamos todos para acá y engancharíamos una brida y mirad, ahí veis que ya aparece un alambre, es porque he metido una guía, ¿vale? Bueno, ahora os explico. El total, que el cable iría por aquí, así se ve bien, por ahí igual que antes, ¿vale? Y subiría para arriba, ¿vale? Pues ya tenemos aquí la guía, como veis, bien anclada, y ahora vamos a meter los sensores. Este, como veis, le he puesto extremo derecha por los dos lados para luego saber identificarlo bien. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a meter con mucho cuidado el este para
abajo. Hay que meter todo el cable y luego meter el sensor con cuidado, ¿vale? Voy a hacerlo con las dos manos y ahora luego os lo enseño desde abajo, ¿vale? Si os hace falta, ayudaros de una guía. Bueno, pues ya tenemos el primero metido, ¿vale? Si veis que no os encaja bien, lo giráis un poquito hasta que encaje perfectamente, ¿vale? Bueno, aquí hay unos arañazos y tal. Otro día, si tengo tiempo, haré un vídeo de pulimentos y cosas de esas, ¿vale? Para temas de chapa. Bueno, vamos a terminar con lo de los sensores. Vamos a juntar los cables por ahí abajo, ¿vale? Bueno, tenemos el cable ya metido por ahí. Le hemos puesto una abrazadera ahí, otra ahí, ¿vale? Aunque esto se cogía el cable, pero por si acaso, para que no se suelte. Y vamos a meter ahora el cable segundo, ¿vale? El de centro derecha. Vamos allá. Y lo vamos a unir con este, ¿vale? Bueno, como veis, me estoy metiendo este y simplemente evitando que se hagan nudos, como ahora que puedo tirar, vais tirando suavemente hasta que el sensor quede casi colocado. Cuando esté casi colocado, pues le ponemos, da igual la forma, yo creo. Bueno, tiene esto así, vamos a ponerlo así, por si llueve que no se moje y demás. Bueno, así que vamos a incrustarlo y ya está, hasta que quede perfecto, ¿vale? ¿Veis ahí que ha quedado perfecto? Bueno, pues por aquí tenemos el cable, ¿vale? Lo hemos unido por aquí con bridas y aquí con alambres estos del pan de molde, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo tenemos ahí. Lo hemos ido pasando por aquí, en este caso por encima, y luego lo hemos ido uniendo, como veis ahí, con bridas. Y de esto de pan de molde, ese es el del centro izquierda, ese es uno de pan de molde, brida, y ahora lo tenemos por aquí y tenemos aquí la guía, ¿vale? Vamos a subirlo por arriba. Estos cables pues ahora irán por aquí, ¿vale? Detrás, pero primero voy a sacar el otro, el que me queda de este hueco, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos ya los cables por dentro, ¿vale? Ya los he metido por aquí por el hueco este del faro izquierdo y nada, y han sobrevivido bien las estas, sé perfectamente cuál es cada uno. Y nada, me queda tirar un poco del cable que sobra de un par de ellos y luego meter el último sensor. Bueno, pues tenemos ya el último cable metido. Ahora vamos a hacer aquí el empalme con la clema, ¿vale? Y luego ya pues montamos el faro y listo. Bueno, pues ahora tenemos ya las dos clemitas aquí pequeñas. Antes de conectar, para hacer el circuito con eso, le metemos el cable de alimentación de los sensores y listo. Pondremos, por cierto, el negro con negro y rojo con rosa, ¿vale? Bueno, pues tengo aquí ya las clemas puestas y las voy a tapar con cinta aislante. Esta ya la he tapado y voy a tapar la otra. Pues tenemos aquí el faro y vamos simplemente a conectarlo, ¿vale? Vamos a montarlo. Bueno, pues ahora nos queda poner estos dos tornillitos. Es así el tornillo y tiene arandela de plástico, ¿vale? Y van uno aquí y otro aquí abajo, ¿vale? Y luego el otro que nos queda, este de aquí, va a ir aquí. Y con estos tres tornillos anclamos el faro. Bueno, pues ya hemos puesto el faro, ¿vale? Este era con un cabezal de 6 puntas, ¿vale? A ver si lo enfoca bien. Ahí se ve, bueno. Se ve. Y ahora le vamos a poner uno de 10 milímetros. Bueno, ahora no quiero enfocarlo. 10 milímetros, ¿vale? Bueno, pues vamos a atornillarlo ahí con mucho cuidado, ¿vale? Porque no queremos piciarla. La enganchamos ahí y vamos atornillando. Ya tenemos ya la centralita, tenemos todo montado, ¿vale? Y tenemos que poner los 4 conectores. Les voy a quitar ahora la cinta de carrocero, de pintor, y lo vamos a colocar. Tenemos aquí identificados este, bueno, no sé si podéis leer, pone extremo izquierda, este CI, centro izquierda, este CD, centro derecha, y este por deducción es el extremo derecha, ¿vale? Que además lo pone. Entonces vamos a ir poniendo uno a uno en cada sitio. ¿Dónde? Pues mirad, según el dibujito del coche, en el hueco A, esto van marcados, ¿vale? Vamos a poner el extremo izquierda, es decir, este va a ir en el hueco A, que sería este de aquí, ¿vale? Ahora os pongo cómo se encaja bien para que no tengáis problemas, pero vamos, es fácil, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos ya el primero metido. Le he identificado que pone extremo izquierdo y por si acaso también le he puesto la letra A, ¿vale? Por aquí detrás también lo tengo, por si las moscas vuelan. Vamos con el B, C y D, ¿vale? Voy a poner el siguiente. Este es centro izquierda y fijaros bien que tenga
A ver si se ve bien. Esta pestañita para arriba, ¿vale? Si lo veis, tiene que tener ahí los estos para arriba también, ¿vale? Pues nada, lo vamos a meter con mucho cuidadito. Ahí, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos todos los cables metidos a la centralita en orden. Y vamos a meterla ahí en el hueco. Voy a buscarle un hueco, ya os digo dónde la colocamos. Que moleste poco, porque bueno, teniendo ese hueco muerto, pues es tontería quitar espacio al maletero, ¿no? Y nada, esto además siempre, por cierto, con música rock os va a quedar mucho mejor, ¿eh? Sobre todo si es de Rosendo o así. Venga, un saludo. Bueno, pues la configuración al final va a ser la siguiente. He pasado todos los cables desde aquí a este hueco de aquí, ¿vale? Entonces ahora este hueco de aquí lo vamos a tapar, este de aquí también, pero primero voy a dejar colgando de este agujero y de este. Le voy a poner un alambre, bueno, una brida, ahí, ¿vale? Vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos ya todo recogido. Tenemos cada cable, de los que están más cerca han sobrado más cable, de los que están más lejos, y bueno, todos identificados. Le he puesto un poquito de cinta aislante, le he puesto las instrucciones con cinta de pintor, por si acaso, para que no se nos olvide cuál va en cada sitio. Y aquí les he puesto un alambre de estos, del pan de molde. Y nada, vamos a meter todos los cables, y lo dicho, en cada lado. En este, por ejemplo, lo voy a enganchar ahí con ese, y el otro con el otro de aquí, que hay ahí. Y le voy a poner con alambre y bridas. Vamos a ver cómo queda. Bueno, pues tenemos ya esto aquí metido. Lo he anclado aquí con brida y alambre. Y aquí cuando iba a poner el alambre se ha fastidiado el invento, ¿vale? Ahí. Lo he puesto con eso, un apañito. Pero bueno, lo suyo es que no apretáis y si acaso empezadlo con brida, ¿vale? Y sin pasaros. Luego también he cogido con otra brida por ahí y ya está anclado, ¿vale? O sea que ahí queda fijo. De tal manera lo tenía que haber dejado que se moviera un poquito. Pero bueno, os viene con un adhesivo para pegarlo por ahí en algún lado, tal, pero es que yo prefiero tenerlo aquí, que así se hace mucho calor, no está pegando con la chapa de la carrocería, ¿vale? Y nada, vamos a poner las almohadillas, que las tenemos por aquí, y los embellecedores, y nada, y terminamos. Bueno, pues tenemos ya las dos almohadillas puestas, y ahora vamos a poner esto. Pues ya tenemos aquí esto, hay un par de pestañitas que hay que encajarlas bien hacia arriba, y queda niquelado. Y aquí unas cuantas que también lo ponemos, y listo. Por último vamos a poner la luz de cortesía, que irá colocada ahí, en esos polos, vamos. Y nada, simplemente es apretarla y ya está. Bueno, pues una vez que hemos puesto la bombilla, ponemos el embellecedor. Primero ponedlo, os aconsejo, tiene ahí unas pestañitas, le metéis las pestañas, luego esto, se aprieta y ya está. No se ha oído casi clic, pero ya está bien metido. Lo metemos con mucho cuidado dentro de su hueco. Metemos primero el cablecito y tal. Y ya la tenemos. Vais a ver que si metemos marcha atrás se ilumina, ¿vale? Ahora no tengo ningún obstáculo, pero si no, pues pitaría. Ahora hago la prueba por fuera. Y bueno, vamos a hacer una prueba pues con esto como si fuera un volardo, ¿vale? De esos que ponen metálicos para que la gente no aparque donde no debe. Pues mirad, también lo detecta. Por ejemplo, vamos a probar con este. Hay veces que si estás quieto no te detecta, tienes que estar en movimiento, ¿vale? Si es muy finito a lo mejor no lo coge bien o lo que sea. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias. Es el primero que lanzo, así que bueno, entended que no sea un experto en esto de la edición de vídeos y demás. En la descripción tenéis todo lo necesario por si lo queréis realizar. Y nada, no os olvidéis por favor de dar un like si os ha gustado, suscribiros para no perderos nuevas entregas y hasta la próxima. Un saludo.